Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 3 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1953 y más concretamente el día 16 de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, pronunció un discurso que se convertiría en histórico. A solo 3 meses de su llegada a la Casa Blanca y poco después de tener lugar el fallecimiento de Stalin, el discurso tuvo como escenario la Sociedad Americana de Editores de Periódicos con sede en Washington. Con una guerra de Corea en tablas y presiones crecientes para que el nuevo presidente de los Estados Unidos aumentara el gasto militar, Eisenhower dijo lo siguiente: todo fusil que se fabrica, todo barco de guerra que se bota, todo cohete que se dispara, significa en última instancia un robo en contra de aquellos que tienen hambre y no son alimentados, en contra de aquellos que pasan frío y no tienen con qué vestirse. Este mundo en armas no está gastando solo dinero. Está gastando el sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos y las esperanzas de sus hijos. El coste de un bombardero pesado moderno es este: una escuela levantada de manera moderna y en ladrillo en más de 30 ciudades. Es el equivalente a 2 plantas eléctricas, cada una de ellas sirviendo a una ciudad de 60.000 personas. Es el equivalente a 2 excelentes hospitales plenamente equipados. Es el equivalente a unas 50 millas de pavimento de cemento. Pagamos por un solo caza con 500.000 de bushels de trigo. Pagamos por un simple destructor con nuevos hogares que podrían haber albergado a más de 8.000 personas. Esto no es en absoluto una forma de vida en ningún sentido verdadero. Bajo la nube de una guerra que amenaza, está la humanidad colgando de una cruz de hierro. Las palabras de Eisenhower difícilmente podrían haber sido más claras y elocuentes. Como comandante en jefe de las fuerzas aliadas de invasión en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower no era una persona carente de experiencia, sino por el contrario, un avezado militar. A pesar de todo, era consciente de que el gasto militar, por necesario que pudiera resultar, era un gasto que se arrancaba del bienestar de los ciudadanos en unas proporciones colosales. Cada nueva arma implicaba renunciar a alimentar, educar, albergar, curar y cuidar a miles y miles de ciudadanos. A decir verdad, el gasto armamentístico significaba en realidad que con el argumento de la amenaza de la guerra se colgaba al género humano de una cruz de hierro. A pesar de las buenas intenciones de Eisenhower, en 1950 el gasto militar era de 13 billones de dólares. 3 años después había superado los 50 billones de dólares con voces que clamaban exigiendo mucho más. No sorprende que en su discurso de despedida Eisenhower hiciera referencia a un complejo industrial militar
que con su penetración en todas las áreas de la administración amenazaba muy seriamente con acabar con las instituciones democráticas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el intolerable gasto militar que soporta el pueblo de los Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1953 el gasto militar de Estados Unidos excedía los 50 billones de dólares, es decir, era algo menos del 40% del presupuesto federal. Desde entonces, ese gasto no ha dejado de crecer. Segundo, en las últimas semanas, Estados Unidos ha desplegado más de 50.000 soldados en Oriente Medio, a la vez que ha seguido suministrando armamento a Israel para continuar la guerra de Gaza y llevar a cabo la invasión del Líbano. En paralelo, las voces en los medios de comunicación insisten en que el nuevo presidente que sea elegido a final de año tendrá que elevar el gasto público destinado a armamento. Tercero, la acción de los medios de comunicación no puede sorprender en absoluto, ya que en los consejos de administración de los grandes grupos mediáticos, de las televisiones, de las radios y de los diarios, existe una más que nutrida presencia de las grandes empresas de armamento. Cuarto, en otras palabras, aunque buena parte de la población americana lo ignore, los análisis internacionales y en especial aquellos que abogan por iniciar nuevas guerras y por el aumento del gasto militar son impulsados de manera directa por las empresas de armamento que se lucran con la guerra. Quinto, la realidad es que el gasto militar de Estados Unidos hoy en día supera ampliamente el trillón de dólares al año, representando el 60% del gasto federal discrecional. Sexto, ese gasto militar, lejos de disminuir, no ha dejado de aumentar en décadas, incluso después de la desaparición de la Unión Soviética. Séptimo, ese gasto militar tiene una relación totalmente directa, por ejemplo, con los recortes en sanidad, cuyo ahorro va a parar directamente al aumento de los gastos de defensa. Octavo, a lo anterior se unen más que indicios de que el Pentágono no ha administrado correctamente los cuantiosos fondos de los que ha dispuesto y dispone, ni tampoco ha comprendido la verdadera naturaleza de los conflictos bélicos en los que ha estado implicado durante décadas. Todo ello después de que ha perdido en su mayoría las guerras, salvo en operaciones de escasa envergadura como la invasión de la isla de Granada o la de Panamá. La solución a esa falta de pericia, para muchos, consiste en gastar todavía más dinero en defensa. Noveno. Sin embargo, a pesar de lo que pretenden algunos, los datos objetivos indican que Estados Unidos está gastando no solo de manera desproporcionada, sino innecesaria, miles de millones de dólares en armamento. Décimo. De hecho, Estados Unidos tiene un gasto militar que es el doble del gasto de China y más de 8 veces el gasto de Rusia. Undécimo. De las 10 naciones con mayor gasto militar del mundo, además 7 son aliadas de Estados Unidos. Duodécimo. La diferencia en las distintas armas resulta aún más espectacular. Así, Estados Unidos cuenta con una marina que es muy superior a la suma de todas las 10 primeras marinas del mundo, con el añadido de que 7 de esas marinas pertenecen además a naciones aliadas. 13. Por si lo anterior fuera poco, Estados Unidos mantiene no menos de 128 bases militares declaradas en todo el planeta, bases a las que hay que sumar la de aliados como Francia y Gran Bretaña. Y 14, en comparación, China tiene 4 bases en todo el planeta y Rusia cuenta con 21, asentadas además mayoritariamente en territorios de la antigua Unión Soviética y relacionadas con el terreno de las comunicaciones. El gasto militar asumido por Estados Unidos carece verdaderamente de paralelos en la historia de los imperios, desde el antiguo Egipto al británico,
pasando por otros como el romano, el español, el portugués, el chino o el francés. Jamás a lo largo de la historia de la humanidad una nación ha gastado una cantidad semejante en armamento, y más en un periodo en el que se supone que Estados Unidos, en teoría, no está involucrado en ningún conflicto armado. Lo más grave, sin embargo, es que ese gasto militar es absolutamente innecesario en términos proporcionales, ya que ninguno de los enemigos potenciales de Estados Unidos cuenta con un gasto armamentístico semejante, e incluso el simple gasto de los aliados de Estados Unidos ya supera al de los posibles enemigos. Por añadidura, el gasto militar de Estados Unidos no permite garantizar la victoria en guerras como la de Irak después de la caída de Saddam Hussein o la de Afganistán. A decir verdad, en el curso de las últimas décadas, Estados Unidos ha gastado cantidades astronómicas en armamento, pero no ha ganado una sola guerra de envergadura. No por la ausencia de un elevadísimo gasto, sino porque los planteamientos estratégicos y tácticos eran erróneos y buscaban más gastar dinero del presupuesto en favor del complejo industrial militar que imponerse en el conflicto. A la guerra se ha ido sin razón y sin verdaderas perspectivas de vencer, pero con una clara disposición a realizar negocios armamentísticos más que lucrativos, una circunstancia que ya se pudo ver en Vietnam, donde el gasto abortó la posibilidad de que los ciudadanos americanos contaran con una cobertura médica, pública y universal. Se vio también en un Afganistán que concluyó con una derrota, o en un Irak donde aún están acantonados miles de soldados americanos a los que el gobierno iraquí exige que abandonen el país, puesto que está alineado con Irán. Que una nación esté gastando cerca del 60% de su presupuesto federal discrecional en armamento constituye una verdadera locura o una maldad carente de la menor justificación. Así es, no solo porque una parte de ese gasto gigantesco se dedica a provocar y mantener una guerra perdida en Ucrania, cuya finalidad ha sido desde el principio dañar económicamente a la Unión Europea y absorber sus recursos, a la vez que se ha saqueado Ucrania en pro de multinacionales como BlackRock. Así es, no solo porque ayuda a un gobierno como el de Netanyahu a seguir una política sistemática de crímenes de guerra y a invadir naciones vecinas como el Líbano. Así es, no solo porque lleva a excluir a los medios diplomáticos siguiendo una política que pretende creer que finalmente la destrucción y el exterminio alcanzarán unas victorias que jamás se consiguen. Así es, no solo porque viendo las fuerzas de los posibles adversarios, la desproporcionalidad de gasto es inmensa e injustificada. Así es, no solo porque de manera continua se crean ocasiones que pueden verse desbordadas y acabar arrastrando al planeta a un holocausto nuclear. Lo es, por encima de todo, porque al pueblo americano y a sus aliados, y de manera muy sobresaliente al primero, se le priva de sanidad, de educación, de empleo, de vivienda, de seguridad, de bienestar, en suma, porque los presupuestos que deberían encaminarse en esa dirección son dedicados a engordar todavía más los astronómicos beneficios de las industrias de la destrucción y de la muerte. Unas industrias que cuentan con el suficiente peso entre las furcias mediáticas como para que siempre encuentren razones para apoyar las guerras más injustas y criminales a miles de kilómetros del territorio americano y en contra de los propios intereses de un pueblo americano al que, como señaló el presidente Eisenhower, se tiene colgando de una cruz de hierro. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no ha sido para educación, o sanidad, o seguridad ciudadana, o control de fronteras,
sino para mantener contingentes militares que de la manera más innecesaria están en el Líbano y en el este de Europa, de donde deberían regresar ahora mismo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al gigantesco y más que injustificado gasto militar en Estados Unidos. No hace falta que les digamos que aquí en Estados Unidos, cada 2 por 3 te dicen que Estados Unidos está en una situación de debilidad, que por supuesto hay que aumentar el gasto militar, que hay que gastar mucho más, y de eso se hacen eco los medios de comunicación, entre otras circunstancias porque los consejos de administración de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos están las grandes empresas de armamento. Con lo cual, cada vez que hay una oportunidad de ir a una nueva guerra que no tiene nada que ver con la seguridad de los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los intereses de los ciudadanos americanos, inmediatamente aparece gente en los medios diciendo que tenemos que ir a esa guerra, a apoyar otra guerra o meternos en otra guerra más. Insistimos en ello. Eso es una desgracia y además innecesaria para Estados Unidos. Si atacaran a los Estados Unidos o algo así, bueno, pues uno podría pensar que efectivamente gastarse más de $1 trillón al año en armamento nuevo, pues tendría un cierto sentido. Pero es que eso no existe. Y cuando ves las cifras son terribles. Estados Unidos gasta más del doble en armamento que China. Gasta casi 9 veces más que Rusia, se dice pronto. ¿Cómo puedes estar contando que Putin puede acabar invadiendo todo el mundo si tú gastas 9 veces más en armamento que Rusia? Y todo eso cuando del listado de las 10 naciones que más gastan en armamento, así ampliamos a las 20, las 30, ya el número es terrible, pero si nos quedamos en las 10 primeras, de esas 10 primeras, la primera es Estados Unidos, luego viene China, Rusia, muy por detrás, y luego las otras 7 naciones son todos aliados de Estados Unidos: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Australia, etc. No existe la menor necesidad ni de estar provocando continuamente guerras, ni de apoyar guerras como la que está librando Israel primero contra los palestinos y después contra el Líbano, ni de seguir empantanados en la guerra de Ucrania que no se puede ganar. Y se sabe desde el principio, se ha sabido desde el principio, es una guerra provocada para que la Unión Europea tenga una fuga de capitales, de cerebros y de corporaciones que se vengan a Estados Unidos. La documentación de RAND al respecto no deja ninguna duda. Aquí lo que sucede es que se produce la gran desgracia que anunció en su discurso de despedida el general Eisenhower, que era general y además había estado al mando de las tropas aliadas de invasión de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. No era un mindundi. Y Eisenhower se despidió de la Casa Blanca diciendo que había que controlar al complejo industrial militar, porque el complejo militar industrial estaba penetrando de tal manera la política y los medios que iba a acabar con las instituciones democráticas en este país. Y eso lo dijo 8 años después del famoso discurso de la Cruz de Hierro, donde tuvo que reconocer una realidad. Cada dólar que nosotros nos gastamos en ese cazabombardero que es innecesario, tenemos más que nadie sumados.
en ese acorazado que es innecesario, porque la Marina de Estados Unidos es mayor que el resto de las 10 primeras marinas sumadas, y además de las otras 9 marinas, 7 son de aliados. Cuando uno se da cuenta de ese gasto, se da cuenta de que se lo están quitando a la gente que tiene que cobrar una pensión, a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, a la educación. Esa es la realidad. Y que se está colgando al pueblo americano en una expresión que en su día inventó William Jennings Bryan y que tomó Eisenhower, que es la de la cruz de hierro. Hay una cruz de hierro en la que se cuelga al pueblo americano despojándole para que tengan sus mayores beneficios las empresas de armamento. Que, por cierto, en un país como Estados Unidos, que es antisocialista y que es contrario al socialismo y, por el contrario, se supone que es favorable, muy favorable al libre comercio, el único sector socialista de la economía americana es la industria de armamento. La industria de armamento puede estar en manos de particulares, pero se paga con el dinero de todos los que somos ciudadanos americanos. Y además se paga de una manera extraordinaria. Y por si no estamos convencidos de cada nueva guerra, que efectivamente pues la mayoría de los ciudadanos americanos no está nada convencidos. Ahora hay más de un 70% que quiere que no se envíe $1 más a Ucrania, lo cual es de justicia. Bueno, pues ahí aparecen los medios de comunicación para decir que estamos debiluchos, que estamos flacuchos, que tenemos pocos cazabombarderos, que tenemos pocos, en fin, portaaviones, que tenemos pocos carros de combate y que hay que gastar muchísimo más. Y seguir manteniendo una cantidad de bases en el extranjero que oficialmente está en 120 y tantas, pero que hay quien dice que en realidad tenemos más de 200. Lo que pasa es que hay algunas que por seguridad no podemos decir que las tenemos. Vamos, cuando uno ve el número de bases que tiene China y que tiene Rusia, evidentemente la cosa es desproporcionada. Como aquí ha dicho alguien haciendo un chiste, parece mentira lo cerca que se ha colocado China de las bases americanas para amenazar las bases americanas. Hombre, no. Quienes se han colocado cerca de China han sido las bases americanas. Esa es la realidad. Y el costo que eso tiene es tremendo y lamentablemente se da en un país que todavía no ha aprendido, que no tiene un servicio de sanidad universal y público, porque la guerra de Vietnam lo impidió. Y esa idea, que la tenía el presidente Johnson y que era una buena idea, no se pudo llevar a cabo por el dinero que costó una guerra perdida, como fue la guerra de Vietnam. Y de hecho, al final Johnson lo único que pudo sacar adelante fue el Medicare para la gente de más de 65 años y el Medicaid para la gente de menos ingresos, que es verdad que es buena parte de la población, pero nunca pudo ser universal porque eso se lo llevó una guerra en Vietnam que además se perdió y que dañó terriblemente la imagen de Estados Unidos en el resto. Pues es un tema para reflexionar. Nosotros ahí lo dejamos y por supuesto empezamos con nuestro boletín de noticias que siempre iniciamos con el segmento de España y con una noticia tremenda para Pablo Iglesias y para Podemos. Lleva una semana Podemos entre la desarticulación de esa banda de paidófilos en la que tenía un papel fundamental un psicólogo que era un alto cargo de Podemos en las Canarias y, por cierto, muy de la ideología de género y muy del feminismo y muy de los homosexuales. Y ahora acaba la semana con una sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso de casación que en su día interpuso Pablo Iglesias y Podemos contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que rechazaba que el periodista Eduardo Inda hubiera vulnerado su honor. Aquí lo que sucede es que en un momento determinado el periodista Eduardo Inda dio una información en la que afirmaba que Pablo Iglesias y Podemos habían recibido dinero de Venezuela y de Irán,
Pablo Iglesias y Podemos se querellaron, perdieron la querella, porque había incluso vídeos en los que Pablo Iglesias hablaba de cómo Irán financiaba su canal de televisión, etcétera, etcétera, y lógicamente después de perder en primera instancia, pues Pablo Iglesias y Podemos recurrieron al Tribunal Supremo, que ha vuelto a dar la razón a Eduardo Inda. Y es que, claro, si Podemos, le guste o no le guste a Pablo Iglesias y a su actual grupo dirigente, claro que recibió dinero de Irán y claro que recibió dinero de Venezuela. Alguno dirá, bueno, pero hay gente que recibe dinero de otros sitios. Sí, no cabe la menor duda, pero hay que reconocer que recibir dinero de Irán y de Venezuela no es la mejor recomendación de democracia, ni de amor a la patria, ni cosa parecida. Es más, seguramente tendría que ser algo que se castigara penalmente. Pero bueno, en España los traidores florecen hasta debajo de las setas y tampoco se le puede pedir peras al olmo. Examinamos esta y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que ha interpuesto Pablo Iglesias y Podemos contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que daba la razón al periodista Eduardo Inda. Esta sentencia concluía que el periodista no había vulnerado el derecho al honor de Pablo Iglesias. Durante un programa de televisión emitido el 12 de abril del año 2021, el fundador y director del diario digital OK Diario afirmó que Podemos era un partido antidemocrático que se financiaba con dinero de Venezuela e Irán. Y no decía ninguna mentira, porque así lo ha asegurado, lo ha atestiguado el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, y es que lo dijo el propio Pablo Iglesias. El líder de Podemos llegó a reconocer que era Irán quien financiaba y patrocinaba un programa que tenía de televisión. Un trabajo de investigación de Miguel Ángel Ruiz Coll para OK Diario, que desvelaba un informe confidencial de la UDEF, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que decía que el gobierno iraní aportaba entre 600.000 y 700.000 euros anuales a 360 Global Media, que es la empresa que gestionaba la señal Dispan TV en España, un canal islamista en el que Pablo Iglesias tenía el programa For Apache. Y ahora, como les contamos, Pablo Iglesias recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ante el Tribunal Supremo, quien ha analizado y ha concluido que las declaraciones realizadas por Eduardo Inda y publicadas en su diario pues también tienen base fáctica suficiente para legitimar el ejercicio de la libertad de expresión del periodista. Y la sentencia del Tribunal Supremo también concluye que es correcta la valoración que hace la sentencia de la Audiencia Nacional, que consideró no vulnerado el derecho al honor de Pablo Iglesias. Bueno, y la segunda noticia nos lleva al sur de España, a Cáceres, a la localidad de Trujillo, para ser más exacto, donde este viernes el rey Felipe VI ha inaugurado el encuentro de las academias hispanoamericanas de la historia. Y ha estado bien. O sea, hay que reconocer que ha estado bien, ha hablado de la herencia común en Hispanoamérica, de cómo, pues hombre, después de siglos de historia, pues surgen diferencias. Bueno, si pasa con los matrimonios que no llevan mucho tiempo casados, imagínense usted con las naciones. Pero bueno, ha estado bien, hablando de lo que nos une, de que además entre España y Hispanoamérica, pues hay una unión que es una identidad compartida, pero que al mismo tiempo también hay diferencias y que eso es bueno. El discurso ha sido un discurso de aliño, de estos discursos que se esperan, y ha estado bien. Los que creen en esa pavada de la iberosfera, pues me imagino que estarán contentos. Pero claro, esto se produce en un momento en el que estamos bordeando romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Con Argentina parece que al final la cosa se ha ido suavizando y no se ha producido la ruptura.
y a la toma de posesión de la señora Sheinbaum, que es una judía por parte de padre y por parte de madre, que nos ha salido indigenista, y además de la Virgen de Guadalupe, es algo verdaderamente notable, pues no ha podido ir el rey porque no lo invitaron. De manera que en fin, que el discurso ha estado bien, ha sido bonito, en fin, la idea de lo juntos que estamos y tal, pero no se puede decir que se corresponda mucho con la realidad. Y si se molesta en ver lo que publican los académicos de la historia de Hispanoamérica, bueno, se puede llevar un susto verdaderamente de muerte. Este viernes, el rey Pablo VI inauguraba en la localidad cacereña de Trujillo, aquí en España, el encuentro de las Academias Hispanoamericanas de la Historia, bajo el título Una historia compartida y sus academias, organizado por la Real Academia de la Historia y la Fundación Obra Pía de los Pizarro. En el encuentro estuvieron presentes representantes de academias de la historia de países como Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, entre otros. Durante su discurso, el rey Felipe VI ha subrayado la profunda conexión que España mantiene con Iberoamérica, diciendo que esta relación permite abordar con sinceridad las diferencias que puedan surgir, las cuales, dice, son comprensibles tras siglos de historia en común. El monarca destacó la importancia de que estas conversaciones se lleven a cabo desde un ámbito de respeto y amistad. Su Majestad el Rey describió a los iberoamericanos como una unidad en la diversidad, resaltando que la cultura actúa como el cimiento de esa fraternidad y como el elemento que cohesiona nuestra identidad compartida. En el contexto actual, marcado por retos globales significativos que demandan un esfuerzo conjunto, Felipe VI consideró que es fundamental enfocar la relación en el presente para construir un futuro más prometedor y lleno de oportunidades. Por ende, el monarca destacó que lo más importante es impulsar aquello que nos une, así como nuestras similitudes, con el objetivo de encontrar soluciones prácticas y equilibradas que beneficien a todos. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Colombia, donde Petro ha tendido la mano otra vez a ver si se acaba con el proceso de paz, que esto viene desde la época en que era presidente Uribe, o sea, esto viene de hace siglos casi. Y en esta ocasión, pues bueno, lo que sucede es que Petro se ha dirigido hacia los paramilitares, pero aquí el proceso de paz parece que incluiría el devolver a los campesinos las tierras que quedaron en manos de gente que no tenía por qué ocupar ni quedarse con esas tierras, lo cual está bien. El problema es cómo va a conseguir llevar esto Petro a cabo, porque no es poco problema. Y en cualquiera de los casos tampoco está nada claro que los otros flecos de eso que se llamó el proceso de paz pues finalmente se hayan podido cortar de manera adecuada. El presidente colombiano Gustavo Petro ha tendido la mano a los paramilitares colombianos, es decir, a la guerrilla, decía, con el fin de finiquitar el proceso de paz fallido que en su día inició el expresidente Álvaro Uribe. Dice también Gustavo Petro que con ello quiere resarcir a las comunidades campesinas que fueron las que se vieron especialmente afectadas por los grupos armados. Quieren devolverles sus tierras que dice han quedado en manos de testaferros, de políticos y de otro tipo de organizaciones. Estas palabras las decía el presidente de Colombia en un acto en el que se devolvían los terrenos en la localidad de Montería, en el Caribe colombiano. Hasta el momento, el gobierno ha hecho oficial la entrega de más de 8.430 hectáreas de tierras, casi todas ellas en manos hasta ahora de jefes paramilitares. En este acto, Gustavo Petro ha utilizado unas palabras muy populistas, como las siguientes: devolvérsela al pueblo campesino que fue víctima para resarcir, para lograr el perdón social, para que se convierta en una nueva revolución para Colombia, la revolución de la vida y la revolución de la paz.
algo que dice un exguerrillero del M-19. Hay que decir que en este acto también ha estado presente un antiguo líder de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, otra guerrilla narcoguerrilla, Salvatore Mancuso, al que el presidente invitó a negociar la paz. Y agárrense, Petro, dirigiéndose a él, le ha dicho que el gobierno colombiano va a poner en marcha mecanismos para nombrar como gestores de paz a sus antiguos compañeros de armas, así decía, para que ayuden en este proceso para encontrar los caminos del entendimiento y de la paz. El propio Salvatore Mancuso ha hecho acto de contrición, de conciencia, ha pedido disculpas y ha lamentado que durante años cayera en el hecho de estar dentro de una guerrilla. Afirmaba que estaba equivocado cuando decidió coger un arma. Y añadía, todos perdimos en la guerra. Estaba profundamente equivocado. Nadie salió vencedor. Y decía así en este acto a las víctimas: frente a ustedes, víctimas, les pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. En febrero de este año hay que decir que Mancuso llegó a Colombia en calidad de gestor de la paz, tras cumplir una condena por narcotráfico y 2 años de reclusión a la espera de que se solucionara su extradición. Y es que nada más y nada menos que Salvatore Mancuso era conocido como Triple Cero. Fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de El Haro en octubre del año 1997, cuando fueron asesinadas 15 personas y un número indeterminado de ellas tuvo que abandonar el lugar, sus terrenos, sus casas. Pero nunca cumplió esta condena porque se sumó al mecanismo de ley de justicia y paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar o amnistiar, más claramente, a estos paramilitares. Cuando hablábamos de que fue Mancuso extraditado, fue de los Estados Unidos, que fue donde cumplió una pena por delitos de narcotráfico. Y además de en la masacre del Haro, ha reconocido haber participado en al menos 300 asesinatos. Con lo cual resulta muy curioso que diga estas palabras de arrepentimiento una persona que ha segado tantas vidas. Una condena de 40 años, de la que solo cumplió 3 meses encarcelado en Colombia, porque en el mes de mayo de este año un tribunal le concedió la libertad condicional a cambio de seguir colaborando con las autoridades a fin de resarcir a las víctimas. ¿No creen ustedes que si le ponen en una bandeja cumplir 40 años o pedir perdón a las víctimas, no lo haría? La cuestión es, ¿el arrepentimiento es sincero? ¿Nos podemos fiar de una persona con ese historial para que forme parte de un proceso de paz? ¿O qué está haciendo el gobierno de Gustavo Petro? ¿Amnistiar? ¿Meter en la política, como hizo Uribe, a los narcoterroristas y asesinos? Si esto se llama justicia social, que baje Dios y lo vea, como se suele decir. Y nos vamos a Haití, porque hace apenas unas horas uno de los grandes grupos armados que hay en Haití y que se da la circunstancia que tienen totalmente controlada la isla porque la tienen dividida en lugares donde operan y hacen lo que quieren, el grupo Grand Grif, pues ha provocado, después de asesinar a varias personas ayer, que se haya producido un nuevo éxodo de miles de personas. Haití tiene una historia verdaderamente aciaga. No se puede definir de otra manera. Incluso dentro de esa historia aciaga ha tenido el invadir e intentar someter a la República Dominicana, algo que los dominicanos consiguieron quitarse de encima, pero que ahora forma parte de los planes de la agenda globalista. Ahora, de lo que no cabe la menor duda es que desde el terremoto de Haití y desde que aparecieron por Haití Soros y Hillary Clinton, de la mano, juntos al mismo tiempo y, en fin, con esas buenas ideas que caracterizan a Soros y a Hillary Clinton, Haití ha sido un desbarajuste total y absoluto, lo cual es verdaderamente tremendo.
que en estos momentos se hable de que puede haber más de un 22% de la población de Haití que se ha visto desplazada desde el verano, desde el mes de junio, es absolutamente sobrecogedor. Y desde luego aquí hay que preguntarse qué pasa, aparte de intentar anegar a la República Dominicana con refugiados haitianos y a ver si conseguimos fusionar la isla y se queda con ella pues gente de la cuerda de Hillary Clinton y de George Soros, que es de lo peor que puede haber. Las bandas criminales sanguinarias siguen controlando Haití. La población vive aterrorizada. El último acto sangriento tuvo lugar en la mañana del jueves en el departamento de Artibonite, controlado por el grupo armado Grand Grif. Liderados por Laxon Elan, de 36 años, han atacado la localidad de Pont Sonde. Más de una veintena de personas han resultado muertas, que se sepa de momento en los datos preliminares, y más de 15 resultaron heridas. Un grupo armado que el mes pasado ya quemó edificios y ejecutaron personas en las calles. Un ataque que se produce pocos días después de que Estados Unidos y la ONU anunciaran sanciones contra este líder de esta banda Grand Grif, Laxon Elan. El ataque sobre esta población ha provocado que miles de personas huyan de la zona por el miedo a ser asesinadas. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití ha dado las instrucciones correspondientes a la Policía Nacional Haitiana con el fin, dicen, de restablecer el orden y poner fuera de combate a todos aquellos que siembran el terror en el departamento de Artibonite. Los datos son terribles. El último informe de la Organización Internacional para las Migraciones recoge que más de 700.000 personas, más de la mitad de ellas niños, son desplazados internos en Haití. El número de desplazados sigue en aumento. Desde el pasado mes de junio, los desplazados internos son un 22% y la situación humanitaria cada vez es más calamitosa. Todo esto pese a que el pasado mes de junio el gobierno de Kenia, liderando una misión internacional comandada por la ONU, enviara 400 soldados y prometiera enviar hasta 600 a Haití para controlar estas bandas armadas. El presidente de Haití lleva años reclamando apoyo internacional y no fue hasta hace un año, el 2 de octubre del año 2023, en el que se ordenó enviar una misión para restablecer la seguridad en Haití. Una misión de seguridad que dicen está financiada por los Estados Unidos. Prometían desplegar 2.500 soldados. Llevan 2 años pidiendo socorro las autoridades haitianas, la población, desplazados internos, pero también huyen hacia la República Dominicana, que ha tenido que blindar sus fronteras. ¿No les resulta a ustedes extraño que Estados Unidos y la ONU no hayan solucionado este problema antes? Sabemos que las dimensiones del conflicto en Ucrania con Rusia no son comparables, pero por esa misma regla de 3, este conflicto podría haber estado solucionado ya. ¿O miramos a otro país de América Latina? ¿Qué está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, y nos vamos a internacional y empezamos por Estados Unidos, porque bueno, las elecciones les quedan un mes, o sea, esa es la historia. Kamala Harris está gastando mucho más dinero en las elecciones, entre otras cosas porque está recibiendo muchas más donaciones que Donald Trump, pero los dos partidos en estos momentos están echando el resto porque a 4 semanas pueden pasar muchas cosas. Barack Obama finalmente va a entrar en campaña más allá de pedir dinero. Los que tengan YouTube, acceso a YouTube en Estados Unidos, ya se habrán encontrado que hay infinidad de páginas que las vas a abrir y traten de lo que traten. Aparece Barack Obama, por cierto, bastante envejecido, pidiendo dinero para la campaña de Kamala Harris. Es algo tremendo el dinero que se han debido gastar en YouTube para pedir más dinero, y al mismo tiempo pues Barack Obama dentro de unos días va a aparecer
por Pittsburgh porque Pensilvania es uno de los estados, de los swing states, de estos estados bisagra o estados giratorios que cambian, y efectivamente es muy importante. Tan importante es que, por ejemplo, Donald Trump va a volver a Pensilvania y además va a ir a la misma población donde atentaron contra su vida y se salvó, aunque se llevara un balazo en la oreja. Y en este sentido, además, vuelve por la puerta grande, porque al lado de Donald Trump viene Elon Musk, que es otro de los que está echando toda la carne en el asador. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? Pues crean ustedes que a un mes raspado de distancia las cosas no están nada claras. Las encuestas internas hablan de una victoria de Donald Trump. Muy justa, y sobre todo por el hecho de que determinados estados swing states, Donald Trump está por delante de Kamala Harris. Es decir, Kamala Harris con seguridad va a obtener más votos de los que habría obtenido Joe Biden. Kamala Harris es posible que experimente un aumento en el número de votos. Ahí tienen ustedes California, donde ha firmado una ley el gobernador que exime a la gente de presentar ningún tipo de identificación a la hora de votar, con lo cual los millones de inmigrantes ilegales que entraron por la frontera del sur durante la administración Biden, pues en California van a votar lo que quieran, pero a fin de cuentas California es un estado donde siempre ganan los demócratas. Entonces puede ser, en estos momentos todo parece indicar que Kamala Harris va a obtener más sufragios, pero que puede perder precisamente por el voto de los compromisarios en los distintos estados. Y esa sería en estos momentos el panorama. Pero claro, teniendo en cuenta que tienen ustedes una serie de estados que están en el aire, que son los que deciden las elecciones y que van a echar toda la carne en el asador en ellos, pues esto está todavía la pelota en el tejado y sinceramente no hay manera de saber hacia qué lado va a caer. Entre otras cosas porque tampoco sabemos si va a haber un fraude electoral ahora o no lo va a haber. De manera que la cosa está muy en el aire. Hay que poner toda la carne en el asador a un mes de las presidenciales estadounidenses que se celebran el próximo 5 de noviembre. Por ello, ambos partidos, demócratas y republicanos, cuentan con grandes campañas, con grandes figuras que van a apoyar sus candidaturas, que harán campaña por ellos. En el caso de la demócrata Kamala Harris, la pupila de Biden, pues ya tiene desde hace meses el apoyo manifiesto del expresidente demócrata Barack Obama, que estuvo también presente en la Convención Nacional Demócrata que tuvo lugar en el mes de agosto en Chicago. El próximo 10 de octubre, Barack Obama estará en Pittsburgh para luchar por el voto para los demócratas en Pensilvania, uno de los estados claves, porque es el mayor de los 7 estados en disputa que cuenta con 19 votos electorales. Y el expresidente de los Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, volverá mañana sábado a Pensilvania, en concreto a la ciudad de Butler, donde sufrió el primero de los 2 atentados que trataban de acabar con su vida. Un atentado del cual salvó la vida de milagro, ya que la bala que iba dirigida a su cabeza le rozó de milagro la oreja. Trump anuncia su mitin con una fotografía mítica, única, que recorrió medio mundo y que captó ese instante en el que Donald Trump, después de haber sido protegido y reducido al suelo por su equipo de seguridad, emergió de entre los guardaespaldas con el puño derecho en alto, la cara ensangrentada y gritando «Fight», luchad. Una foto que ahora ha utilizado como cartel de campaña para este mitin en Butler, Pensilvania, con la bandera estadounidense ondeando de fondo y una leyenda que dice «Vuelvo a Butler». Uno de los que apoyan abiertamente a Donald Trump es el magnate Elon Musk, dueño, entre otras cosas, de la red social X, que ya ha anunciado que estará presente en este mitin para apoyar a Donald Trump.
Bueno, y seguimos en Estados Unidos porque se ha lanzado la alerta desde el Departamento de Seguridad Nacional en el sentido de que Rusia, China e Irán podrían influir en las elecciones americanas. ¿Y cómo van a influir? Bueno, pues se supone que podrían influir a través de inmigrantes que entran en Estados Unidos. Esto, sinceramente, si no fuera tan triste, realmente sería ridículo. Los inmigrantes que entran en Estados Unidos de manera ilegal mayoritariamente votan al Partido Demócrata, aunque no tengan derecho a votar. Porque efectivamente esto el Partido Demócrata lo sigue utilizando desde hace siglos. Cualquiera que quiera ver esa película, verdaderamente notable. Yo la he vuelto a ver hace una semana y vi en la película cosas que no había reparado la primera vez que la vi hace ya bastante, a principios de este siglo. Pero cualquiera que vea Guns de Nueva York y vea a esos inmigrantes irlandeses que bajan del barco y que nada más bajar del barco ya les dan la papeleta del Partido Demócrata para que vote a los demócratas, aunque no sean ciudadanos americanos, ni quieran serlo, ni hablen la lengua del país, ni nada parecido. Cualquiera que vea eso se parece, pero una barbaridad, aunque eso esté situado en la mitad, justo en la mitad del siglo XIX, se parece una barbaridad a lo que está sucediendo ahora. Y que nos enteremos ahora que los que entran tienen que ver con Rusia, con Irán y con China, esto es para partirse de risa. Y que algunos digan que además los rusos están detrás de criticar a la inmigración ilegal, bueno, esto ya es para tirarse por los suelos. De la inmigración ilegal, quienes están hartos somos los ciudadanos americanos. La mayoría muy hartos. De la ilegal, la otra es otro cantar. Y, desde luego, no tenemos la idea de que la inmigración ilegal detrás esté Rusia. Pero vamos, es que ni por aproximación, porque además se sabe quién está detrás. Está Soros, está la Iglesia Católica, están determinadas ONGs, como en el resto del mundo. Y además hay un partido, que es el Partido Demócrata, que pretenden que todos puedan votar sin que tengan que enseñar alguna identificación. Eso es algo verdaderamente de escándalo. Y en algún estado, además, lo han conseguido, que es lo más grave. Claro, que luego te digan, bueno, pues si gana Donald Trump le vamos a echar la culpa a los iraníes, a los chinos, a los rusos. Bueno, esto verdaderamente es de escándalo. Estados Unidos alerta de que Rusia, Irán y China podrían usar inteligencia artificial para influir en las elecciones estadounidenses. ¿Y cómo harían? ¿Cómo influirían? Pues según el Departamento de Seguridad Nacional, que ha hecho un informe sobre amenazas, pues difundiendo información falsa. Un informe publicado el miércoles que realizan anualmente y que dice cosas como estas. Afirma que los actores influyentes rusos han amplificado historias sobre inmigrantes que ingresan a Estados Unidos en un intento de avivar la discordia y han utilizado la inteligencia artificial generativa para crear sitios web falsos que parecían ser auténticos en medios de comunicación con sede en los Estados Unidos. Y además este informe dice también sobre Irán lo siguiente. Irán se ha vuelto cada vez más agresivo en sus esfuerzos de influencia extranjera. Y dan algún ejemplo. Actores iraníes se hicieron pasar por activistas en las redes sociales para alentar las protestas por el conflicto en Gaza. Además, esta evaluación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anticipa que Rusia, Irán y China van a utilizar una combinación de tácticas subversivas, no declaradas, criminales y coercitivas para buscar nuevas oportunidades para socavar la confianza en las instituciones democráticas estadounidenses y la cohesión social interna. Y añaden:
Los extremistas violentos domésticos plantean otra amenaza grave. Trump ya ha sido objeto de 2 supuestos intentos de asesinato. Fíjense la manipulación y cómo disfrazan el querer censurar informaciones como amenazas a la seguridad nacional. Le seguimos leyendo porque no tiene desperdicio. Se espera que los extremistas nacionales, claro está refiriéndose a los votantes de Donald Trump, intenten acciones violentas con la intención de infundir miedo entre los votantes, candidatos y trabajadores electorales, así como perturbar los procesos electorales. Y añaden, entre estos actores, los delincuentes solitarios o las pequeñas células motivadas por agravios relacionados con la raza, religión, el género o las opiniones antigubernamentales, representan la mayor amenaza, según señala este informe, que rezuma Agenda Globalista y a mano negra demócrata. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Descansa todo lo que puedas este fin de semana y nos vemos el lunes, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César. Muy buen fin de semana también para todos los oyentes de La Voz. Y ustedes no se vayan, porque ya está viniendo por ahí don Lorenzo Ramírez con el adelanto de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Tendremos después el adelanto de la mafia feminista con Cristina Seguí. Tendremos después a Gustavo Vidal con el adelanto del Buscando el Cao, todos ellos programas de cesarvidal.tv. Y finalmente tendremos esa entrevista de oro con la que acabamos todos los viernes las emisiones de la semana de La Voz. Les adelanto que es una entrevista muy especial, que es una persona de extraordinario talento y que les va a sorprender. O sea, que no se pierdan lo que viene ahora. Ya lo saben, no se marchen, que regresamos enseguida. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con una carita de fin de semana que da gloria verlo. Vamos, cómo se nota que llega el fin de semana y que nos va a hacer el anticipo de lo que será el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde nos va a llevar usted este weekend? Me ha dado hasta la tos, porque claro, si antes de ayer dormí poco y tengo un trancazo importante, luego ya resulta que usted aparece en la televisión y me mandan ahí mensajes continuamente, bueno, en la televisión, en la gran furcia mediática, y le han vuelto a hacer usted famoso en España. La verdad es que no deja de ser yo no me molesté en verlo. Me había llegado el anuncio, o sea, el anuncio sí lo vi y entonces salió bastante bien. Salió bastante bien usted. Sí, eso me dicen, sí. Y entonces en el anuncio aparecía yo en una mesa redonda, en un panel, en el Inter-American Institute for Democracy, del que soy... Eso no lo quisieron decir. Soy consejero, efectivamente. Y entonces, pues era un corte hablando de la política de inmigración en España y todo lo demás. Y cuando lo vi dije, bueno,
con que saquen 2 o 3 cortes de estos, yo ya he ganado. O sea, pues la gente que vive en España sabe que eso es verdad, no lo van a poder rebatir y como intenten negar hechos que son objetivos y sobre todo hechos que sufren cada día millones de españoles, encima van a quedar peor. Van a enfadar a la gente porque la gente es la que está sufriendo eso, porque no viven en la Torre de Marfil de los sicarios de Soros y entonces lo saben, ¿no? Y me quedé tan fresco y no hace falta que le diga que no tengo la menor intención de perder un solo minuto de tiempo viendo la historia esta. O sea, vamos, en absoluto. Las Luego caras de la conspiración, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, las caras de la conspiración, una serie de indigentes mentales intentando, pues hacer una labor de sicariato, podríamos decir. Luego lo dije hace algunos meses. Sí, me concluya, enteré que luego quiero hacer también un sí, comentario. me enteré de algunos de los que iban y dije, bueno, esto ya es la hez de la hez, vamos. Avisamos aquí, nos iban a ir poniendo en la diana y vamos a aparecer en determinados medios de desinformación masiva, mientras que pongan declaraciones que hagamos nosotros, porque la verdad es que nosotros no nos escondemos con nombre y apellido, mientras que extraigan cortes de programas, incluso aunque intenten descontextualizarlos, la verdad es que si eso es solo lo que pueden hacer, pues realmente no, es demoledor, pues no van a poder derribar ningún tipo de mensaje, ¿no? Nosotros no hacemos programitas de 1 minuto ni de 5 minutos, ni hacemos bloques de 10, 12, 13 minutitos sobre un tema. Nosotros nos tiramos 1 hora y media, 1 hora y cuarto todos los días, don César y yo hablando, don César además con su editorial, don César además comentando todas las noticias del día, y realmente está muy clara cuál es nuestra postura y sobre todo en qué se basan nuestros análisis, ¿no? Que yo creo que esa es la clave fundamental, que se basan en datos. Si nadie nos da un guioncillo para que lo leamos. Exactamente. Y eso es lo relevante, ¿no? Y al final, pues la audiencia lo sabe, audiencia que está más o menos de acuerdo cuando hablamos de inmigración, audiencia que está más o menos de acuerdo cuando hablamos del conflicto en el mundo árabe, personas que pueden estar más o menos de acuerdo con el enfoque liberal que tengo yo en muchos casos rozando lo austriaco y que a lo mejor otros están más de acuerdo con una visión en la que el Estado tiene una mayor presencia que pueda tener don César Vidal. Pues de eso se trata, ¿no? De que se nutra este programa de muchas opiniones, de muchos análisis, sobre todo de seguir en la brecha y de ver cierta desesperación, ¿no? Y luego, evidentemente, pues esa tristeza que da siempre el ver cómo la censura institucional avanza. Lo que pasa es que, bueno, insisto, mientras que sigan siendo tan torpes a la hora de realizarlo, pues podemos quedarnos muy tranquilos. Agradecer en nombre de don César Vidal también todos los apoyos que está teniendo, que no es que nos hagan relativa falta, sino que realmente pues muestran hasta qué punto el personal sabe lo que está ocurriendo y que no les van a hacer comulgar con ruedas de molino, como decía don José María García. Y mañana vamos a hacer un programa de esos en los cuales, bueno, pues también levantarán una serie de ampollas, aunque básicamente lo que vamos a hacer es contar la realidad. Vamos a hablar del Gran Israel, vamos a hablar de ese proyecto del Gran Israel, que algunos quieren ocultar. Había un artículo en Jerusalem Post publicado el pasado 25 de septiembre, antes de que se produjera ese inicio de la operación terrestre israelí en Líbano, que veremos cómo sale. De momento va bastante mal, como vamos a contar en el día de mañana. Un artículo en el Jerusalem Post en el que ya se apuntaba otra vez a esa idea del Gran Israel. Mucha gente no sabe lo que es esto, sobre todo mucha gente no judía fuera de Israel, gente que a lo mejor pues defiende de forma sistemática todo lo que hacen los gobiernos de uno y otro pelaje en Israel y que no conocen este concepto. Y vamos a empezar hablando sobre todo de las guerras del Líbano. Esta es la tercera oficial, vamos a decirlo así, entre comillas. Vamos a relatar un poco cuál ha sido la historia de esa relación entre el Líbano y Israel, completando en buena parte el especial en Guerra en Tierra Santa, en el cual, pues además, pues no entramos a fondo, ¿no?, en la cuestión del Líbano. Porque no entramos a fondo en la cuestión del Líbano porque es una cuestión marginal en todos los sentidos del término, sí. Exactamente, pero que quiere ahora utilizarse, ¿no?, como piedra de toque para ese gran proyecto, ese concepto del Nilo al Éufrates, que vamos a empezar a esbozar mañana y que nos va a llevar más de un programa, porque yo creo que es necesario que la gente no solo sepa lo que está pasando en estos momentos, sino también de dónde vienen estos polvos, ¿no?, como dice el refranero español. Hablaremos de la última hora de esta tercera guerra del Líbano. Explicaremos cómo fue la ocupación de 1978, esa primera guerra. Ariel Sharon, comandante, jefe de las Fuerzas Armadas israelíes contra la OLP de Yasser Arafat. Veremos el papel del ejército israelí en las matanzas de Sabra y Shatila, un papel que posteriormente, en el momento no, pero posteriormente incluso propios comités de investigaciones israelíes demostraron que se habían producido con la colaboración
del gobierno israelí, del ejército israelí. Hablaremos del nacimiento de Hezbollah, que muchos no saben que tiene una relación directa con esa primera guerra del Líbano de 1982, precisamente para defenderse de esa ocupación israelí. Analizaremos con datos objetivos cuál ha sido el número de ataques, atentados, operaciones militares de Hezbollah y de Israel a lo largo de la historia, para poder calibrar realmente, ¿no?, ese tipo de mensajes que escuchamos todos los días sobre quiénes son los agresores. Hablaremos también de la masacre de Cana, de la guerra de 2006 y ese fracaso de Israel, una guerra de 2006 que tiene una génesis muy parecida a la actual y que supongo que el ejército israelí no querrá que acabe como acabó aquella guerra, porque fue un absoluto fracaso. Israel ha perdido 2 guerras en el Líbano, ¿eh? O sea, yo me imagino que algunos dirán que a la tercera va la vencida, pero está por ver. Veremos en este 2024 los riesgos de una guerra terrestre. Ya ha habido un primer revés importante, la caída de una unidad de élite en una emboscada. Ya han llegado las primeras decenas de ataúdes a Tel Aviv y evidentemente, bueno, pues estos son cuestiones que a lo mejor en el día a día se nos quedan y como siempre nos gustan los sábados en el Gran Reseteo entrar a fondo de las cuestiones, pues vamos a ampliar también algunas cosas que hemos ido sugiriendo esta semana, sobre todo en relación a ese sistema de defensa antiaérea, famosa cúpula de hierro, la Iron Dome. Prometí que mañana daríamos datos relevantes sobre la eficacia real que tiene este sistema de defensa. Vamos a analizar y vamos a exponer un estudio publicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por un profesor ya en el año 2014, indicando que hay bastante propaganda en todo lo que tiene que ver con esta eficacia de la cúpula del hierro. Y vamos a explicar también con algunos diagramas y con algunos mapas cuál es el problema que tiene fundamentalmente este sistema y que apunta también a que estos problemas podrían haber sido la causa de que se le negara la tecnología a Ucrania cuando la ha solicitado. Aunque Ucrania no pedía exactamente las mismas baterías antiaéreas que tiene Israel, evidentemente no las iban a quitar de un sitio para ponerlas en otro, sino que pedía unas gemelas que tiene Estados Unidos y que no está utilizando. Algunos se preguntarán por qué no las están utilizando. No, a lo mejor es que realmente no son tan eficaces como algunos dicen. Luego pasaremos a hablar de esa reconfiguración de Oriente Medio, que ha pinchado en hueso, porque en las últimas horas se ha producido una reunión entre el ministro de Exteriores de Arabia Saudí y el presidente iraní, y Arabia Saudí ha garantizado la neutralidad, se ha acercado a Irán y ha dicho que quiere seguir adelante con el plan chino, cual, bueno, pues ha levantado ampollas no solo en Tel Aviv, sino también en la Casa Blanca, que están viendo. ¿A quién le puede sorprender? O sea, vamos a ver, yo comprendo que en Tel Aviv ahora mismo se estén pegando con la cabeza contra la pared. Yo lo comprendo. Comprendo que en la Casa Blanca estén diciendo que no te puedes fiar de los saudíes, que hay que ver cómo son. Todo eso yo lo entiendo, ¿eh? Creo que tiene su punto razonable. Pero ¿por qué se esperaban otra cosa? Realmente yo he defendido, y lo hice sobre todo en el último programa que hicimos en el especial Guerra en Tierra Santa, donde analizamos ese ataque de Hamás contra Israel, ese 11 de septiembre israelí, como lo definió el propio Netanyahu. Si alguno de nuestros amigos no ha visto ese programa, yo le recomiendo que si a lo mejor le da pereza toda la serie que hicimos sobre Israel, o a lo mejor no ha tenido tiempo y está esperando tener pues unas vacaciones o unos días de asueto para poder verla, yo les recomiendo que primero vayan directamente a por ese capítulo, porque así van a entender mucho mejor lo que está ocurriendo en estos momentos. Y ahí pues ya indicábamos cómo en buena medida esa respuesta israelí no solo venía dada por ese ataque de Hamás, sino que había una serie de elementos geopolíticos, geoestratégicos que necesitaban o que obligaban a Israel a acelerar la agenda, a Israel y Estados Unidos, y este era uno de ellos, ¿no? Algunos pensaban que se había roto, yo he llegado a pensar que realmente por lo menos Arabia Saudí e Irán mantendrían cierta distancia hasta que no acabara la actual guerra, pero no ha sido así, no ha sido así. Mañana lo vamos a contar con unos países del Golfo, además, que prometen a Irán no intervenir todos en comandita en una cumbre que se ha celebrado en Qatar. Hablaremos también de ese lapsus del vicepresidente de Kamala en referencia al expansionismo de Israel. Se equivocó al decir Irán, quería decir Israel. Se equivocó al decir Israel, quería decir Irán. En todo caso, muy nervioso el candidato a la vicepresidencia en la candidatura de Kamala Harris, es la primera pregunta que le hicieron en el debate. Y luego pues apuntaremos un poco esa idea del gran Israel que pasaremos seguramente ya a desglosar tanto en su aspecto teológico como en su aspecto militar y como en su aspecto político, seguramente en un programa posterior. Así que, bueno, pues yo creo que va a ser un programa interesante. Cerramos ese paréntesis que hemos abierto en el verano, en el principio de la temporada, en los que explicamos un poco cómo había sido la deconstrucción europea o la construcción europea Made in USA, Made in UK
pues lograda en buena medida gracias a la colaboración de la élite bancaria, también esa génesis, ese camino hacia la Primera Guerra Mundial, y ahora pues lamentablemente venimos a la actualidad a seguir hablando de guerra, geopolítica, economía, religión. Yo creo que todos los componentes necesarios para que mañana no falte ninguno de nuestros suscriptores delante de sus pantallas, delante de sus ordenadores, teléfonos móviles o como quieran ver nuestro programa. Seguimos ampliando además los dispositivos en los que se puede ver. Estamos trabajando también con Isaac en la sombra siempre para que se pueda ver en absolutamente todos los dispositivos, pero bueno, prácticamente ya estamos en todos los sitios. Así que nada, que lo disfruten nuestros amigos. Si tenemos oyentes del Despegamos, de La Voz, que todavía no se han suscrito, pues yo, como siempre digo, es una gran ocasión para hacerlo, y no solo para ver este programa, sino para ver el resto de contenidos de la plataforma y para acudir a esa hemeroteca del Gran Reseteo, en la cual pues hemos ido explicando, exponiendo toda la historia de Oriente Medio, hemos ido también exponiendo toda la historia de Europa y también en buena medida cómo ha ido creciendo ese lobby sionista en Estados Unidos y cómo ha estado ligado al mundo financiero. Y que nada, don César, yo creo que no puedo decir más. Espero que la gente le guste el programa de mañana. No me cabe la menor duda de que les va a gustar muchísimo, y además de mucha actualidad, después de esa serie extraordinaria sobre las raíces de la Primera Guerra Mundial, que los televidentes suscriptores estaban encantados porque era algo que no habían visto jamás, que nos llevaba atrás en la historia, pero arrojando su más que siniestra sombra sobre el presente. Bueno, pues ahora vamos a estar en el presente siniestro, aunque eso sí, se hagan algunas referencias a las raíces históricas. Nos vemos este fin de semana, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Mafia Feminista con César Vidal y Cristina Seguí. Estamos de regreso para ese anticipo de la Mafia Feminista que tenemos todos los fines de semana en cesarvidal.tv. Ya saben ustedes que es uno de esos programas que tiene que venir con el traje de amianto por la enorme cantidad de putrefacción que tienes que ver, pero que desde luego conduce de una manera extraordinaria Cristina Seguí. Cristina, ¿por dónde va a ir el programa de este fin de semana? Muy buenas noches, don César. Pues evidentemente sí hay que ir con traje de amianto, pero somos muy necesarios que se lo digan a la sexta. Si no, lo saben hasta ellos. Así que hoy venimos con, hoy y el domingo que viene, vamos a entrar con un caso de un pedófilo que se ha detenido en España la semana pasada, un infraser, que no era un pedófilo cualquiera, ni siquiera porque fuera militante y tuviera cargos en un partido político, que ha sido partido político de gobierno, sino por su afinidad o sus tendencias avaladas desde el Ministerio de Igualdad, nada sutiles y nada sutilmente. Y vamos a explicar el perfil de este infraser porque además de todo era un psicólogo que tenía o que ponía en práctica ciertas prácticas reichianas y ciertas prácticas del campo de la psiquiatría que ya podrían prevenir o ya con las que ya se podía prever que, pues que dan respaldo a este tipo de delincuentes, ¿no? Así que vamos a ver por qué. Hemos hablado en algún programa en ocasiones anteriores de qué es la teoría reichiana, de dónde bebe esta gente, cuáles son sus fuentes académicas y podemos entender muchas cosas y sobre todo tendríamos que entender o podemos saber dónde había que buscar y dónde habría que estar pues bastante prevenidos, ¿no? O bastante alerta en aras de la protección de los niños. Así que lo vamos a ver el domingo que viene.
Pues me parece estupendo. Nos encontramos el domingo, doña Cristina, en la mafia feminista. Un abrazo muy fuerte. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Buscando el Cao, con César Vidal y Gustavo Vidal. Estamos de regreso para ese anticipo que tenemos todos los viernes por la noche de ese programa absolutamente incomparable que no tiene en ningún caso paralelo en otras televisiones y que resulta absolutamente magnífico porque está dedicado a ese deporte de caballeros que es el boxeo. Les estoy hablando, por supuesto, de Buscando el Cao. Y como siempre, quien nos va a contar lo que va a suceder con Buscando el Cao, pues no es otro ni más ni menos que su director, Gustavo Vidal. Gustavo, ¿por dónde va a ir Buscando el Cao este fin de semana? Muy buenas noches, César. Pues va a ir por varios sitios. Vamos a ir por España, vamos a ir por Zaragoza al final y vamos a ir, por Montevideo, que es donde nació este boxeador. Un boxeador muy pintoresco, muy entrañable, un tipo muy humilde en su forma de ser. Vamos, yo le he tratado, le tengo como amigo, no de Facebook, sino de trato y tal. Y es Alfredo Evangelista, conocido también como Bichuchi o el lince de Montevideo. Boxeador muy bueno. Este hombre, que nació el 4 de diciembre del 54, se nacionalizó español y fue campeón de Europa en 7 ocasiones. Curiosamente nunca llegó a disputar el título de España, pero sí ganaría a alguien como Urtain en un combate que ya cambió la visión del peso pesado en España. Él se convirtió en el ídolo. Y uno de los grandes logros de este hombre, aparte de haber peleado en Estados Unidos con buenos boxeadores y haberlos ganado, como a Reinaldo Snipes y otros, es que disputó el título del mundo en Landover a un Muhammad Ali ya crepuscular, un combate que lo veremos, además lo vamos a ver extractado en trozos, en 3 partes. Yo particularmente creo que ganó esa pelea, pero bueno, eso ya es una cosa aparte. Luego pelearía con Larry Holmes con menos éxito, pero bueno, peleó con Larry Holmes porque era un boxeador en alza. Larry Holmes acababa de ganar el título. Y bueno, de todo esto nos iremos extendiendo en la explicación mañana, ¿no? Es un hombre que tuvo una gran carrera amateur, que se lo trajo aquí Keith Tunero. Bueno, de todo esto hablaremos, como hablaremos de su carrera y de sus combates. Ambientaremos esto con una especie de vídeo homenaje muy bonito en donde salen anécdotas de él. Bueno, estaremos ahí como 3-4 minutos viéndolo, pero vale la pena. Hay un documental bastante hermoso, bastante interesante, que lo veremos de fondo, que es Bichuchi, que es también muy bonito. Y después de esto nos pasaremos a las efemérides. Las efemérides, la primera es inevitable porque es una epopeya, aquella de thriller. Bueno, fue un thriller, realmente thriller, en Manila, y siempre lo tendremos que hablar. El 1 de octubre del 75, aquel legendario combate entre Joe Frazier y Muhammad Ali en Manila, que pudo ser dramático y que desde luego fue una odisea, fue una leyenda, epopeya, odio africano, literalmente, ¿no? En fin, algo como muy heavy, ¿no? Dicen que es el combate más duro de la historia. Después recordaremos por encima aquel combate de Los Ángeles, el 2 de octubre del 76, mencionaremos cuando Guti Espada, este boxeador que ya estuvo, creo recordar por aquí, ganó en el asalto de Cimó III a Susumu Anagata, y ganó así el título vacante del peso mosca. Presunto japonés, imagino.
Sí, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Además, tenía los ojos amarillitos, perdón, los ojos así achinados, era amarillito, y cuando le saluda se inclina. O sea, me da, no es que esté seguro, pero que es japonés, ¿eh? Bueno, otro combate muy bonito también lo disputó Miguel Canto, este hombre que era ese maestro de la técnica, con Betulio González el 3 de octubre del 76, y ganaría Canto reteniendo su título de campeón del mundo de versión consejo del peso mosca. Y finalmente mencionaremos, tampoco sin detenernos mucho, un combate que se celebró en Italia, en concreto en Marquino, entre Nigel Benn, cuando noquea en el tercer asalto a Mauro Galván. Nigel Benn, un boxeador brutal, demoledor. A mí me encantaba este hombre, este destructor, que le dedicamos un programa, y que ahora tiene un hijo también campeón. Ganó aquí el título mundial Super Welter, venció Consejo. Después volveremos con nuestro campeón, con Alfredo Evangelista. Bueno, hay mucho que hablar de él, tras su pelea con Ali, su conquista del título de Europa, los triunfos en el Madison Square Garden, ante buenos boxeadores norteamericanos también, con otros perdió, claro. Y veremos un extracto comentado en español, bueno, muy bonito, sin la música esta típica que ponemos, pero muy bonito, de 2-3 minutos de cuando ganó el título de Europa ante Lucien Rodríguez. Ese combate se televisó, no se me olvidará ni nunca. Y bueno, un gran combatente, un grandísimo púgil francés que también llegaría a hacer el Mundial. Y después veremos ese combate por el que se le recuerda ante Muhammad Ali a 15 asaltos, cuando se hacían a 15 asaltos, ojo, las peleas, y que desde luego a mí no me parece que lo perdiera, lo digo así con la mano en el corazón, yo no creo que él perdiera esa pelea. Lo veremos en 3 partes e iremos comentando las vicisitudes de ese combate que nadie se esperaba que iba a durar los 15 asaltos y que yo particularmente creo que ganó Evangelista. Luego nos iremos a una recapitulación y una despedida sureña en donde iremos contando cuáles fueron las vicisitudes de este hombre, que luego tuvo serios problemas, tuvo un cáncer, estuvo en la cárcel, pero bueno, después de esto lo consiguió todo superar. Ahora vive allí en Zaragoza, donde daba clases de boxeo y donde además, bueno, pues ha recibido nacional e internacionalmente bastantes premios. Creo que va a ser un programa estupendo. No tengo yo la menor duda, vamos, seguro que va a ser un programa de rechupete, no me cabe la menor duda. Pues nos encontramos este fin de semana en cesarvidal.tv y en Buscando el Cabo. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa parte del programa La Voz con la que concluimos las emisiones de la semana el viernes por la noche y que ustedes saben que tiene un lugar muy especial dentro de mi corazón. Por supuesto, la gente con la que concluimos el programa de lunes a jueves es gente excepcional, gente que nos habla de psicología, de economía, de literatura, pero ustedes saben que yo tengo una preferencia especial por esta entrevista de los viernes. Y tengo una preferencia especial porque siempre nuestros invitados son gente muy especial. A veces esa gente muy especial es conocida en todo el mundo. Es una bailarina de ballet, es un cantante lírico que sigue cantando el bel canto por todo el mundo. A veces es un director de cine que obtuvo en su día el Oscar. En ocasiones no es gente que sea conocida en todo el mundo, es conocida en su país. Pero nosotros tenemos mucho interés en que se conozca dentro de todos los países hispanoparlantes y entonces si es un argentino, un peruano, un guatemalteco, un español que solo es conocido en su país,
nosotros pretendemos que lo conozcan más allá de las fronteras de su país. Y a veces es una persona que solo es conocida quizá en una zona, en una parte, en una región de su nación, pero nosotros deseamos que sea conocida no solamente en el conjunto de su nación, sino en el resto del mundo. En todos los casos, siempre les traemos a gente que es muy excepcional. Nuestro invitado esta noche es una persona muy excepcional, él con seguridad no lo sabe, pero hace años que una parte de mis oraciones ha estado dirigida a él, porque es una persona de enorme talento, es una persona extraordinariamente joven, tiene 13 años, háganse idea, y yo vengo oyendo hablar de su talento desde hace años, de modo que esto viene de lejos, y es una de esas situaciones en las que no solamente ves a una persona extraordinariamente dotada para determinadas cuestiones que en este caso tienen que ver con el arte, sino que además vas viendo cómo esa persona ha empezado siendo un niño, se ha ido desarrollando, ha continuado, y esas esperanzas que tú tenías de que efectivamente llegara a despuntar cuando tuviera algunos años más, bueno, pues son esperanzas que vas viendo que se confirman y que te da una enorme alegría, pues que es ver a una persona que desde la infancia ha mostrado su talento, que ese talento ha continuado con el paso de los años y que te hace pensar que, por supuesto, lo mejor está por venir. Les estoy hablando de Facu Sanz Barchelli. Facu, muy bienvenido, muy buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Yo muy bien, encantado de que puedas estar aquí, además de que nos encontremos por primera vez, aunque yo hace años que sé de ti, te he tenido en mis oraciones y he seguido tu carrera. Gracias. Vamos a ver, primera cuestión, Facu. Tú empiezas en la música con 10 años. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Dónde apareces tú por primera vez unido a la música? Pues empiezo con 10 años en el 2021 cantando en una feria de Barranco de Lima, en Perú. Estaba cantando ahí con mi academia musical, estaba cantando canciones peruanas, canciones criollas específicamente, y me encantó esa sensación de estar cantando frente al público, de recibir los aplausos, y pues dije, esto me encanta y quiero seguir haciendo más presentaciones, más conciertos con esa academia, y me encantó la música, especialmente la música peruana. Facu, en un momento determinado yo me imagino que tuviste que decir en casa que te gustaba la música, que lejos de asustarte porque había público delante, en realidad eso te había gustado, había sido estimulante. ¿Cómo se toman eso en casa? ¿Te dijeron está muy bien o te dijeron, hijo, estudia antes y luego ya veremos si cantas? Pues mis papás siempre quisieron apoyarme en todo, ellos siempre me apoyan hasta el día de hoy, son unos grandes padres, siempre están dispuestos a apoyarme, y me dijeron que sí, que vamos con todo, pero que no puedo descuidar mis estudios, ¿no? Obviamente primero es el estudio y luego ya todo el tema de la música, todo el tema del arte, que también demanda bastante tiempo. Bueno, han pasado desde entonces, estamos hablando de esa primera presentación en una feria, 3 años, Sí. y vamos a detenernos en algunos aspectos de lo que han sido estos años, que han sido años bastante fecundos. Por ejemplo, tú participas en La Voz, pero la sección de niños, de Kids, en el año 2022. ¿Cómo fue tu experiencia en La Voz? Fue una experiencia maravillosa porque conocí a la maestra Eva Illón, que es una gran representante a nivel mundial de la música peruana, que además es mi cantante favorita. Entonces llegué, participé, me uní a su equipo y resulté su finalista y la maestra, cantamos una canción juntos. Ella me invitó a su espectáculo en un teatro que hizo que estaba lleno. Cantamos ahí otras canciones juntos y realmente fue un honor conocer tanto a la maestra como a todos los artistas que estaban ahí y hacerme conocido también ante el público, ¿no? Que el público pueda conocer mi talento fue realmente maravilloso. Tú llegaste a la gran final. Sí, estuve en la gran final, sí. Bueno, es algo notable. Yo te he visto en vídeos en YouTube donde apareces en ese programa de La Voz Kids. La verdad es que tienes una voz muy bonita, Gracias. muy bonita.
y realmente está muy bien. Pero me cuentan que Facu no solamente es un intérprete, sino que además le gusta componer. ¿Cómo es esto? Sí, tengo mis composiciones. Tengo actualmente 3 composiciones. La primera composición la lancé el año pasado, por septiembre, que se llama Sueña Perú, que es una canción que le dice a los peruanos que podemos soñar, que podemos soñar en grande para un Perú mejor. La segunda es Nacimos para Brillar, una canción, bueno, es una cumbia fusionada con huayno, un género peruano que habla sobre el bullying, ¿no? Que el bullying está mal, que todos nacimos para brillar, que está basado en mi propia experiencia también. Y la tercera canción es Una Inmensa Maravilla, que es una canción que describe las maravillas del Perú, que dice que por qué no nos podemos unir los peruanos, ¿no? Para hacer un Perú mejor. También es un huayno también. Bueno, si te parece, Facu, vamos a escuchar ese Sueña Perú, que fue tu primera canción en el año 2023, y después de escucharla continuamos con la entrevista. Listo. Y sueño que un día
Bueno, pues esta era la canción de Sueña Perú, de Facu Sanz Barcelli, y vamos a seguir hablando de otras cuestiones de su joven pero intensa vida artística. Tú has mencionado una canción que salió en el año 2024 ya, que es el segundo tema que tú compones y que se llama Nacimos para brillar, y es un tema contra el bullying. Tú te has enfrentado con el bullying en tu experiencia personal, tú has estado en el colegio, en la escuela y has sufrido el bullying. Exactamente. El año pasado, justamente en 2023, yo enfrenté el bullying en mi colegio, y lo más sorprendente es que no era tanto por los propios compañeros, sino más bien eran la gente adulta, las mamás, ¿no? Que al verme pues en televisión, como estoy en varios programas, al verme en televisión empezaban a inventar cosas, decían que yo era tal cosa, que hacía tal cosa. Entonces sus hijos le querían a las mamás y también me lo decían a mí a las espaldas. Nunca me lo dijeron en la cara, siempre a las espaldas, o me miraban siempre con cara de burla, ¿no? O cuando tenía una presentación en el colegio también se reían. Entonces era algo muy complicado que me afectó bastante realmente, que me dejó bastantes también como estragos, ¿no? El tema de que todo el tiempo estaba en alerta, muy nervioso, también que empecé a tartamudear un poco, pero ya poco a poco fui superando todo eso, y para desahogarme compuse la canción Nacimos para brillar, ¿no? Que fue un tipo de desahogo para mí, en donde pude expresar todo lo que sentía en el arte. Lo que es una manera de desahogarse muy bella, sinceramente, ¿no? Es verdad, a veces, efectivamente, la gente que es brillante, como es tu caso, la gente que es excepcional, la gente que destaca, lo que se atrae es la envidia y el aborrecimiento de los demás. Sí. Es muy triste, pero es así, ¿no? Y yo me imagino que habría más de una mamá y más de dos que sus niños no destacaban tanto como tú, no tenían tus cualidades, y entonces la manera de intentar superar su frustración pues es hablando mal de ti, y desgraciadamente eso pasa a sus hijos y pueden hacer la vida muy difícil. Sí. Precisamente a muchachos que son muy destacados, ¿no? Y muy brillantes, como es tu caso. Esa es la realidad. Oye, me cuentan que la Asociación Peruana de Artistas y Compositores te ha nombrado el compositor más joven del Perú. Sí, el APDAI, que es la asociación, me nombró como el compositor más joven del Perú hasta la fecha, porque yo me registré en febrero para proteger mi música, ¿no? Para que no hayan problemas. Y me dijeron que era el más joven, y pues me emocionó bastante, y qué honor, ¿no? También ser el más joven. Es una cosa que me inspira a seguir componiendo, a seguir creando esa nueva y mejor música también. Oye, Facu, y cuando tú compones, ¿cómo pasa esto? O sea, tú de pronto dices, pues yo he sufrido el bullying y entonces quiero escribir una pieza que se enfrente con una situación tan lamentable, tan inaceptable como el bullying, o yo lo que quiero es inspirar a mis compatriotas, a otros peruanos, para que en vez de desmoralizarse, sueñen con lo que puede ser el Perú. ¿Cómo llegas tú a esa idea de componer una canción, de sentarte a escribir la canción? ¿Qué viene primero? ¿La idea que tienes? ¿Te viene quizá un trocito de melodía y empiezas a notarla? ¿Cómo es la manera en que han surgido estas canciones? Pues es un poco complicado, pero por ejemplo, el tema del bullying, cuando ya pasó todo y estaba más tranquilo, dije, ¿por qué no hacer una canción contra el bullying para sumarme a la campaña, para que más personas sepan que eso está muy mal? Entonces un día estaba en mi casa tranquila y se me empezó a ocurrir, por ejemplo, una letra, ¿no? Y le empezaba a escribir. Primero escribo la letra y luego pienso ya en qué género podría ser, no sé, puedo hacer algo más alegre, una cumbia, por ejemplo, un género peruano, y ya voy plasmando, ¿no? La melodía, así. Y luego ya le escribo a mi productora, que en esa época era otra productora, que le digo, mira, tengo esta idea, a ver cómo lo podríamos hacer. Nos reunimos y empezamos a crear una maqueta. Y ese es el proceso más complicado, que tarda semanas, si no meses, porque siempre hay nuevos cambios, siempre hay nuevas ideas, mientras vamos trabajando en nuevas ideas, hasta que llegue el resultado final,
y ya finalmente se graba en el estudio y se lanza, ¿no? O sea, es un proceso bien, bien meticuloso, pero bien bonito al mismo tiempo. Y ese proceso mismo es igual que crear un concierto, ¿no? Y vamos a ver, en tu caso, Facu, tú siempre vas, por lo menos las piezas que yo te he oído, siempre son piezas que enlazan con ritmos, con melodías, con músicas propias del Perú. ¿Esto es algo que te sale solo de manera espontánea o tú realmente lo que quieres es que se conozca esa música, que se utilice esa música que es típica del Perú? Pues a mí me encanta la música peruana en general, especialmente la música de la costa y de la sierra, y bueno, de la selva también, ¿no? Aunque no es tan conocida aún, lamentablemente. Y pues sí, ese tipo de música peruana, esa me nace del corazón, porque en primer lugar, a mí me encanta hacer música peruana, y en segundo lugar, quiero que también se conozca más, ¿no? Por eso en mis 3 canciones hasta ahora es una fusión, todas las canciones son fusiones, y de música peruana específicamente, porque a mí me gusta bastante. Bueno, me parece precioso. Además, yo creo que el resultado está muy bien. Si te parece, vamos a escuchar el Why No, una inmensa maravilla, que es la primera canción que yo escuché de ti. Me gustó Ya, mucho y que además es una canción que está destinada pues a cantar la belleza del Perú. De manera que vamos a escuchar una inmensa maravilla y continuamos con la entrevista. Hoy miro el cielo con tristeza por todo lo que pasa en mi Perú. Se me estruja el corazón de no poder hacer nada y todo empeora ante mis ojos. Y luego recuerdo todo lo que somos. Anja, suma, suma, sutichasca, Perú. Pero no entiendo por qué no nos unimos. Millones de peruanos, Chalchán y Machu Picchu, la marinera y un buen bailar, el tacayo y el ceviche, Cacuchica, alegría, cantando este guayno a ti, Perú. Y aunque haya niebla, su gente me inspira, llenando de alegría cada rincón. Me enorgullece todo lo que somos, una maravilla llamada Perú. Como ustedes verán, el canto es un canto de auténtico enamoramiento con su patria, de auténtico amor hacia esa tierra peruana a la que describe como una inmensa maravilla. Facu,
¿escucho yo mal o hay algún momento en que tú dices alguna frase en una lengua indígena? Sí, tengo varias frases en mi canción también, el sueño Perú, nacimos para brillar, y una inmensa maravilla que utilizo el quechua, Sí. un idioma de la sierra peruana que me parece que se está perdiendo bastante y pues también quiero en mis canciones volver a incluir el quechua para que se vuelva a hablar, porque el quechua es una lengua original peruana que se debe seguir hablando. Yo pienso que en los colegios, además de enseñar inglés, deberían enseñar un poco de quechua también, porque es cultura general y no se deben perder todas las tradiciones originarias de nuestro Perú, ¿no? Eso es algo que debe revalorizarse. Sí, por cierto, además el quechua de Perú es distinto del de Bolivia. Yo he visto Sí, la frustración de algunos peruanos que se dirigían en quechua a indígenas de Bolivia que hablaban quechua, pero era un dialecto muy distinto y los claro, bolivianos no les entendían. Y realmente es una lengua que sería muy triste que se perdiera. Sería sí. muy triste que se perdiera. Una lengua muy hermosa y muy musical. Bueno, vamos a ver, no ha terminado el mes de septiembre, pero parece ser que en este mes de septiembre tú has estado en un espectáculo cultural que se llama Recorriendo el Perú. Sí, ¿Qué es este Recorriendo el Perú? yo presenté, es mi espectáculo propio que yo producí y dirigí, junto con un equipo maravilloso, obviamente, ¿no? Eh, es un espectáculo cultural que recorre la costa, sierra y selva del Perú mediante 15 géneros, ¿no? Hasta más de 15 géneros. Hemos hecho y géneros como tondero, festejo, valses, marineras, zamacueca, huayno, carnavales, un montón de géneros en un solo concierto de 2 horas con baile, con elenco de danzas. Y lo mejor de todo es que estaba lleno el local. Eso me gusta sentir el cariño de las personas que van a ver el espectáculo y lo valoro mucho. Y muy pronto volveremos a presentar el espectáculo en un lugar más grande para más personas, que espero también recibir el apoyo de las personas. Bueno, lo que parece increíble es el conocimiento que tú tienes de música típica peruana. Es decir, la gente ha oído hablar de la cumbia, pongo por caso, pero la tunantada, la saya, Ah, los sí, huaynos, etcétera, es algo que fuera de Perú yo creo que muy poquita sí. gente conoce, es así, y sin embargo es impresionante el conocimiento que tú tienes. ¿Desde cuándo empezaste tú a interesarte por esa música típica peruana? Pues a conocer así más a fondo la música peruana este año, porque empecé a tener clases con la coach vocal de Eva Young, que se llama Yula Pumarada, una gran maestra que sabe un montón de música peruana, que me ha ido enseñando bastante de la música criolla, de la costa, de la música andina, de la sierra también. Y yo por mi parte también he ido investigando, ¿no? Ahora que todo, tienes una pregunta y puedes buscar o en el TikTok o en el YouTube, en todo, entonces he ido buscando ahí géneros que no son tan conocidos para, para sacarlos al aire para que vuelvan a ser escuchados y difundidos. Bueno, me parece además muy estimulante ver que un muchacho que tiene 13 años, y esto empezó antes de los 13 años, lógicamente, tenga este amor por su tierra, este conocimiento por la música y al mismo tiempo este talento innegable para dedicarse a esto. Por cierto, me ha dicho un pajarito que en el mes de octubre te van a nombrar embajador cultural artista del Bicentenario Sí, del Perú por el proyecto especial de artistas del Bicentenario de Perú. ¿Por qué te van a nombrar embajador cultural artista del Bicentenario del Perú? pues recibí un mensaje en mis redes sociales del proyecto Artistas del Bicentenario y me dijeron que me iban a condecorar como uno de los embajadores culturales oficiales del Bicentenario del Perú. Esto es por la canción que yo compuse y también por todos los videos que estoy haciendo en, hacia la cultura peruana, ¿no? Yo, por ejemplo, hago videos culturales explicando un poco de la cultura peruana o cantando canciones peruanas y me escribieron y me dijeron que me iban a dar ese reconocimiento en el Congreso de la República y pues eso es una de las cosas que me inspira a seguir adelante y que eso me dice que realmente lo que estoy haciendo está teniendo algo de impacto y algo de valor.
No, no, sin ningún género de dudas. Yo vivo en los Estados Unidos y me he enterado perfectamente de tus composiciones y he visto tus vídeos y de esto desde hace tiempo. O sea, es algo que no está limitado al Perú, aunque lógicamente yo me imagino que la gente que sigue tu carrera, pues mayoritariamente está en Perú. Claro. ¿Qué vas a hacer en el futuro, Facu? ¿Cómo tú eres muy jovencito, tienes 13 años, o sea, estás en la adolescencia? ¿Qué piensas, cómo piensas que va a desarrollarse tu vida? Supongo que acabarás el bachillerato y luego, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Seguir con estudios musicales, seguir componiendo, seguir cantando? ¿Cómo te imaginas tú que va a ser ese futuro? Pues lo que yo quiero hacer es seguir haciendo música peruana, más adelante ir a otros países y llevar este espectáculo con danzas y me imagino yo más adelante, ¿no? Como un referente de música peruana y ya más conocido, obviamente. Y sí, quiero terminar mis estudios, quiero estudiar también música para saber música, que es muy importante, y leer música también. Me imagino como un gran artista, ¿no? Que canta, que baila, que produce todo. Bueno, me parece fantástico. Yo creo que lo vas a conseguir, Facu, sinceramente. Es decir, a mí me parece que tienes un talento absolutamente extraordinario, que es un talento además muy precoz, como a veces sucede en las bellas artes, como a veces sucede en la música, como a veces sucede en la literatura. Yo creo que la gente que haya escuchado el programa pues se habrá percatado de ello y yo solo tengo que desearte muchísimos, muchísimos éxitos. Muchas gracias. Cuando estas entrevistas se realizaban cara a cara en un estudio de radio, yo tenía la costumbre de que la persona que había tenido la gentileza, la amabilidad de prestarse a la entrevista, como es tu caso, le regalaba uno de mis libros dedicado y siempre le decía que no estaba obligado a leerlo, pero era un pequeño detalle por su amabilidad. Claro. Esto ya no se puede hacer en el ciberespacio, no te puedo regalar un libro dedicado. Y entonces lo que yo hago con la gente que como tú pues ha aceptado someterse a esta batería de preguntas, responder a las preguntas, ha tenido la amabilidad de dedicarnos su tiempo, yo les dejo con una melodía, con una canción, con alguna pieza musical como un pequeño reconocimiento por la amabilidad que han tenido con nosotros. Y yo he decidido dejarte hoy una versión del Cóndor Pasa, Ya, que tú sabes que es una melodía absolutamente extraordinaria, porque creo que también recoge ese deseo de cantar la belleza del Perú que mucha gente no conoce. Es decir, hay gente que incluso ha visitado Perú, ha estado en un par de sitios, se ha movido por un par de sitios, pero desconoce lo que es ese Perú de costa, de sierra y de selva, que tiene una enorme grandeza cultural que lamentablemente yo creo que no es conocida por mucha gente en el mundo y sin embargo merece la pena conocerla. Perú es uno de mis países preferidos. De modo que muchísimas gracias, Facu. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar. por la oportunidad de estar acá, gracias a ustedes más bien. Y con estos compases extraordinarios del Cóndor Pasa, que es que parece que uno ve el Machu Picchu, a los incas e incluso el cóndor, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.